Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Eduardo Lara de la Iglesia Nueva Esperanza aquí en Creswell, Oregon, y me gustaría invitarte a tener un tiempo especial de adoración, tiempo para conectarte con Dios. Que se diga entre las naciones, el Señor es Rey, ha establecido el mundo con firmeza, jamás será removido. Él juzga a los pueblos con equidad, alégrense los cielos, regocíjese la tierra, brame el mar y todo lo que él contiene. Canten alegres los campos y todo lo que hay en ellos, canten jubilosos todos los árboles del bosque, canten delante del Señor que ya viene ya para juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con fidelidad. Amén. No lo llames impuro. Seguimos aprendiendo de los inicios del cristianismo, del libro de Hechos de los Apóstoles, y estábamos siguiendo las aventuras de Pedro. ¿Recuerdan? Pedro estaba en Lida y en Jope, donde sanó y hubo una hasta resurrección de Dorcas, ¿verdad? De la Gacela, la hermana Gacela. Entonces, y vimos cómo también hubo una visión, pero una visión enlazada. No estaba enlazada la visión que tuvo Cornelio, un italiano, un extranjero, pero que estaba queriendo adorar a Dios, que adoraba a Dios más bien. Y el Espíritu le mandó, Dios le mandó a un ángel, ¿se acuerdan? Y le dijo, ve, pero bueno, le dice muchas cosas, pero una de las cosas importantes que le dijo es que Dios ha escuchado tus oraciones y ha aceptado tus ofrendas. Ve y háblale, manda llamar a Pedro, ¿no? Y entonces, yo lo que quiero que veamos es que Dios sigue siendo el actor principal de los inicios del cristianismo. Dios sigue dando visiones, sigue dando dones, sigue habiendo manifestaciones sobrenaturales porque es Dios el que está interviniendo en la historia. Y ahora vamos a ver cómo concluye la historia de Pedro y Cornelio. Cornelio tuvo esta visión, él estaba en una ciudad, en un puerto marítimo, y que era Cesarea, era un puerto importante, pues estaba él, si estaba él, pues es porque tenía por lo menos 100 soldados a su cargo, eh, pero era un extranjero al pueblo de Dios, pero estaba adorando a Dios. Y Pedro, al mismo tiempo, estaba en otra ciudad que se llamaba Jope, que estaba ahí con otro Simón, que era curtidor, ¿verdad? Y tuvo hambre y entonces se puso a orar y tuvo una visión. Esta visión, Carlos, esta visión, ¿se acuerdan cómo era? Que veía estos animales, ¿verdad? Que para la dieta judía estaban prohibidos. Y él tenía hambre. Y la voz le dice, mata y come. Y Pedro, fiel a su manera de ser, le dice a Dios, no, yo soy un buen judío, yo no voy a contaminarme con esto, porque la ley lo prohíbe. Entonces, tuvo que pasar 3 veces. Esta visión y esta voz lo tuvo que repetir 3 veces y aún así Pedro no entendía hasta que el Espíritu le habló. Pero es algo interesante estas 3 veces. Hay cierta enseñanza en la repetición. A veces tenemos que repetir las cosas para que alguien aprenda, ¿verdad? Ya te dije que te lavaras las manos. Y lo volvemos a repetir a nuestros niños antes de comer. Lávate las manos. Lávate las manos. Y hay un énfasis, porque hay importancia, ¿verdad? En la enseñanza, en lo que se quiere enseñar. Entonces aquí también vemos que el Espíritu le habla 3 veces a Pedro. Y lo interesante es que en el libro de Hechos 3 veces se repite la historia de Cornelio. Si leemos Hechos, vemos que 3 veces se repite la historia. Y entonces hay algo importante
que el autor nos quiere comunicar. Hay algo que no podemos dejar pasar, y es por eso se repite la historia, y es para que quede claro que hay un cambio, hay algo diferente, porque la ley decía una cosa, pero ahora la voz está diciendo otra, y lo está diciendo 3 veces para que quede claro que hay un cambio. En primera, que ya no es necesario guardar el kosher, que le llaman la dieta judía, con los animales y todo eso que estaban prohibidos, que no se podían comer. Dijo Jesús: espérame, no es eso lo que te contamina, lo que comas o no comas. Lo que te contamina es lo que sale de tu corazón. Entonces, esa es una. Y la otra es que más bien estos animales que se les llamaba inmundos, la voz dice, no los llames inmundos, no llames algo inmundo a algo que yo he purificado. Y ese es el mensaje que se repite 3 veces. No lo llames impuro. No lo llames impuro, no lo llames impuro. Y eso quiere decir que es una nueva etapa del cristianismo, donde, como Jesús dijo, yo quiero que vayan a Jerusalén nada más y conviertan a todos en Jerusalén y solo a los judíos. ¿Eso fue lo que dijo Jesús al principio? No. Dijo, se van a ir a Samaria, se van a ir hasta los confines de la tierra. Entonces está abriendo los horizontes, pero es lo mismo que Dios tenía en la intención desde el principio. Desde que llamó a Abraham le dijo, por medio de ti serán bendecidas solo tu familia. No dijo así, dijo, por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Entonces, el hecho de que se esté repitiendo 3 veces el mensaje habla de la importancia del evento, porque cambió la perspectiva desde los inicios del cristianismo, de que Dios rebasa todas las fronteras y llega hasta los confines de la tierra. Y eso fue lo que pasó cuando Pedro llegó a Cesarea con Cornelio. Cornelio, esto fue lo que pasó, voy a leer ahí en el capítulo 10 de Hechos, dice, Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así. Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo de llamar impuro o inmundo. Por eso cuando mandaron por mí vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Y Cornelio le contestó, hace 4 días, ahí va la segunda vez que narra lo que pasó, donde hace el énfasis, hace 4 días a esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando y de repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia, por lo tanto envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado el Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente mandé llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos diga. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. O sea, a nadie le puedes llamar impuro o inmundo. Pedro comparte con Cornelio y con los que estaban ahí la revelación que Dios le había dado, o sea que a nadie debo de llamar impuro o inmundo. Y lo que pasa es que los judíos eran pues celosos de la ley, y eran tan celosos que los romanos y otras naciones pensaban que eran antisociales, porque ellos por miedo a contaminarse no iban a comer con nadie. Porque ¿qué tal si lo que comen fue sacrificado a los ídolos? O es algo que está prohibido por la ley. Entonces no iban a las fiestas, no participaban y ni siquiera entraban en sus casas. Vemos que Pedro
más adelante le recrimina, oye, ¿por qué te fuiste a quedar con Simón el curtidor? Porque también tenían miedo que estuviera algo contaminado ahí y pues ellos iban a contaminarse. Pero aquí vemos que el cambio se da, porque aún a los que los judíos consideraban indignos, Dios les está respondiendo, les manda ángeles, acepta sus oraciones, acepta sus ofrendas. ¿Qué es lo que está pasando? Y es que los judíos se habían quedado con que ellos son los escogidos por Dios. Yo soy el pueblo de Dios, yo te voy a mostrar. ¿Se imaginan? Entonces, Pedro está empezando a cambiar este paradigma y se está dando cuenta que ellos no son los únicos escogidos por Dios, sino que Dios ve con agrado a personas que temen a Dios, es decir, que lo reconocen, que lo obedecen, y no importa su nacionalidad, de cualquier nación, no importa qué idioma hablen o de qué raza sean. Y esa es una gran diferencia para los judíos que desde el principio empezaron a batallar cuando vino Jesús, porque ellos esperaban que el Mesías, el escogido de Dios, viniera a derrotar a sus enemigos, que los liberara de este pueblo romano pagano, cochino. ¿Y Jesús qué hace? Dice, tengo que morir. ¿Qué? Porque para Jesús el mayor enemigo no era el ejército romano, sino era el pecado y la muerte. Y a esos fue a los que venció, al enemigo de la humanidad, no nada más de los judíos, sino de toda la humanidad. Vino a salvarnos a todos, porque amó tanto al mundo. Por lo tanto, el reino de Dios no es un reino judío, no es la capital, no es Jerusalén, sino que es un reino celestial que abarca a gente de todas las tribus, de todas las razas, de todos los pueblos, porque el Señor Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Él es Señor de todos. Por lo tanto, si alguien se convierte al cristianismo y acepta a este Rey de todos, entonces es bienvenido al reino de Dios y no podemos impedirle la entrada. Yo no quisiera que entrara ese. Nos vamos a parecer a Jonás, ¿verdad? Yo no les voy a hablar de Dios, porque ¿qué tal si se convierten? No los quiero tener aquí en la iglesia. No le podemos impedir eso. Dios quiere que todos se conviertan, que todos vengan al arrepentimiento. Entonces no podemos impedirle la entrada, al contrario, tenemos que darle la bienvenida y tenemos que obedecer a Dios, que nos dijo, sean testigos míos en todos lados, a todas las gentes, y a los que vengan los vamos a recibir como hermana y como hermana en Cristo, sea de donde sea de México, sea de Estados Unidos, sea de Guatemala, de Honduras, Salvador, Colombia, no sé, si hay alguien que le caiga mal, también hay que recibirlo, porque Dios nos llamó a amar, y la revelación es que a nadie, sea quien sea, se puede discriminar, se le puede cerrar las puertas del cielo, y ese es el antídoto para el racismo y para la discriminación. Nosotros aprendemos desde el principio del cristianismo. El cristianismo fue una de las primeras religiones, o la primera religión que empezó a quitar el racismo y la discriminación, a no ser racistas. Lo vemos desde Hechos 6, cuando tenían problemas con las viudas de habla griega que no se estaban atendiendo. ¿Qué hizo la iglesia? Dijo, no, pues ellas son griegas. No, le pusieron diáconos, servidores que les ayudaran, que hablaban griego y que no eran precisamente los mejores judíos o no eran judíos. Entonces vemos que la iglesia empieza a romper esas barreras, y lo vemos también en Pentecostés. Cuando viene el Espíritu, habla en todos los idiomas, no nada más habla en arameo o en hebreo, sino que todos los que estaban visitando de diferentes lugares se dieron cuenta que se estaban rompiendo esas barreras. Entonces no podemos negarle a nadie el amor de Dios. Y
Yendo más allá de las enseñanzas de Cristo, lo que dijo en Lucas 6, 27 y 28 dice, pero ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que les odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. O sea, el racismo no tiene lugar en el cristianismo, aunque sea alguien racista el que te esté hablando. No, para el cristianismo uno tiene que amar aún a los que nos maltratan. Dios no tiene favoritismos, no hay una raza superior, no es que una sea mejor que la otra, todos somos una sola raza y esa es la raza humana. Y nosotros tenemos que dar el ejemplo con nuestra iglesia. Yo creo que aquí estamos haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Estamos con gente que habla inglés y con gente que habla en español, con gente que viene de otros lados del planeta y con gente que es aquí local. Y estamos tratando de vivir las enseñanzas de Cristo, y por eso se caracterizaron los cristianos, por no ser racistas. Y habíamos visto también que había sido la creación de los hospitales porque los cristianos amaban, pero también otra base que va en contra del racismo es que los cristianos creen que la imagen y la semejanza de Dios está en el ser humano, no en cierta raza o en cierto color, está en el ser humano y por lo tanto no podemos menos que ayudar a las personas para que estén bien y no podemos tratar mal a la imagen y a la semejanza de Dios en mi prójimo. Entonces no podemos ser racistas. Nosotros los cristianos no somos racistas porque pensamos que la imagen de Dios está en todo el ser humano. Todo ser humano tiene la imagen y semejanza de Dios, por lo tanto se merece vivir y se merece estar bien. No podemos ser cristianos y jugar a los favoritismos, solo a los que son como yo, a los que son de México, a los que son de mi color, y yo tengo dos, entonces solo a esos. No. O sea, Dios no tiene favoritismos, pero quiero que pongamos atención a cuando Pedro llegó. Fíjense qué es el mensaje, porque es el mismo mensaje que está vigente hoy en día. Lo que le dice a Cornelio, que era un extranjero, que él lo podía ver con cara de fuchi, esto fue lo que le dijo. Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje, se difundió por toda Judea, comenzando en Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y vivimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y de muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo aquel que en Él cree, en Él, recibe por medio de su nombre el perdón de pecados. Y yo creo que ya sabemos este mensaje de salvación. Es un mensaje de paz. Y esto es importante porque en el pecado nosotros somos enemigos de Dios, pero el mensaje de Dios es de paz, no de aplastarlos, sino de darles esperanza, de darles salvación. Pero a mí lo que me llamó la atención de leer este mensaje es que Pedro lo llama juez de vivos y de muertos. ¿Y qué significa esto? Significa que tenemos esperanza porque va a haber justicia. Jesús es el juez y qué bueno que es Él, porque yo sé que Él nos va a dar verdadera justicia y entonces podemos descansar. Si hay injusticia, yo sé que Jesús
va a hacer justicia. Yo puedo descansar en Él y sé que tarde o temprano va a llegar esa justicia y yo voy a ser saciado si tengo hambre y sed de justicia. Y yo sé que todos van a ser juzgados, todos, no importa que ya se murió, como quiera, todos van a comparecer ante el juez. O sea, nadie se va a salir con la suya para siempre. Jesús va a juzgar a todos con su justicia. Nadie se va a escapar de su juicio. Y lo que me gusta de este mensaje, dice, bueno, sí, todos van a ser juzgados, pero los que hemos hecho mal, no queremos que nos juzguen. Si no queremos que nos juzguen, entonces debemos de arrepentirnos y buscar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y entonces este mensaje es para ellos también, para los que quieran voltear hacia la dirección correcta, van a tener salvación, van a tener, y lo dice Pedro, perdón de pecados. Ese es el Evangelio, las buenas noticias y cómo puede transformar. Y algo más interesante que pasó es que mientras Pedro todavía estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y entonces los que habían venido con él de Jope, los defensores de la circuncisión, se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso alguien puede negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que todos fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algún día. Esto es revolucionario porque hasta este entonces se pensaba que para ser cristiano uno tiene que ser judío y tiene que cumplir la ley judía. Pero aquí vemos que el Espíritu Santo viene sobre ellos sin cumplir la ley judía, solamente con el perdón de pecados. Y vemos aquí lo mismo, ¿verdad? Que primero hay una creencia y luego hay una respuesta, hay el bautismo. Entonces, para rematar, los que estaban buscando este nacionalismo de que todo tiene que ser judío, dijeron: ¿qué está pasando? Se sorprendieron que el Espíritu Santo también estuviera con gente que no es judía. ¿Cómo esto puede suceder? Y es que Dios es Dios de todos los que reciben el mensaje. Y es que nadie puede controlar al Espíritu Santo. Nadie lo puede controlar. Es Dios mismo, es como el viento. Nadie sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Pero lo que sí sabemos es que hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que se derramara el Espíritu sobre todos sus siervos y sus siervas, desde que lo profetizó Joel. Dice: derramaré mi Espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi Espíritu aún sobre los siervos y sobre las siervas. Entonces, si uno se convierte en siervo o sierva de Dios, si acepta a Cristo, también puede tener el Espíritu Santo, sin importar de dónde sea, cuál sea su origen. El Espíritu confirma lo que le había explicado a Pedro. No hay persona, fíjense bien, no hay persona que Dios no pueda purificar y hacerla parte de su pueblo, parte de este nuevo reino, el reino de Dios que rebasa todas las fronteras que ya han sido derribadas por la victoria de Jesús. El Espíritu se manifiesta aquí para confirmar, para que vea la gente que Dios está aún sobre la gente que no es judía, que no tiene raíces judías, que no tiene ascendencia judía. Y como les decía el domingo pasado, esto nos abarca a nosotros. Nosotros no tenemos ascendencia judía, que yo sepa. Pero podemos tener al mismo Espíritu, igual que lo tuvo Pedro, igual que lo tuvo Cornelio. Es el mismo Espíritu sobre todos. Por eso se manifiesta el Espíritu Santo, para que pueda la gente creer. Por eso se repite 3 veces. Y eso es lo que aprendemos desde los inicios del cristianismo, que Dios
no tiene favoritos, no hay una raza superior y Dios puede purificar a cualquiera sin importar su origen, su color, su circunstancia. Dios está formando un nuevo reino, una nación santa hecha de sacerdotes dispuestos a su servicio, de personas que aceptan a Cristo y lo siguen como su rey, que lo obedecen. Por eso debemos de continuar la misma misión que Pedro tenía, que nos dio Jesús, que es compartir. No solo es para mí, no solo es para los judíos, no solo es para los que están aquí en la iglesia, es para todo el mundo, para toda la humanidad. Y es como realmente vamos a resolver los problemas profundos de la humanidad, como el racismo, que en esta nación no se lo ha podido sacudir. No han encontrado la manera de que la gente deje de ser racista. Pues porque una gente con pecado, sin conocimiento de Dios, ¿cómo le podemos pedir soluciones tan profundas? Cristo es el que tiene esa solución. Dios es el que nos puede ayudar. Pero si no lo buscamos, ¿cómo vamos a resolver el racismo y la discriminación? Depende de nosotros, los cristianos, ayudar a dar el antídoto ante la discriminación y el racismo, porque Dios nos dijo: a nadie llames impuro. Todos pueden ser purificados por Dios, y por eso debemos de empezar en nuestra iglesia, en nuestra familia. No podemos discriminar a nadie. Al contrario, tenemos que dar la bienvenida y saber que el mismo Espíritu que está en nosotros puede estar en ellos. Amén. Entonces vamos a tratarnos bien y vamos a tener esperanza, porque Jesús va a hacer justicia a su tiempo y vamos a ser saciados. Esa es la promesa, ¿verdad? Y eso es bueno, porque nadie se va a salir con la suya a final de cuentas. Todos vamos a pasar por el juicio, vivos y muertos. Entonces a nadie llamamos impuro, porque Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento y a recibir el perdón de pecados, a tener la vida eterna. Amén. Amén. Bueno, y hablando del Espíritu, me gustaría compartirles este canto, porque hay diferentes corrientes de pensamiento sobre el Espíritu, que el Espíritu se manifiesta en lenguas, y se ha hecho mucho énfasis en que solo puede expresarse por medio, o sea, tú tienes el Espíritu Santo si hablas en lenguas, y si no tienes el don de lenguas, no tienes al Espíritu Santo. Entonces, esa es una corriente de pensamiento muy extrema, y no es lo que dice la Biblia. El Espíritu Santo está sobre una persona, no nada más para que hable en lenguas, sino para muchas cosas que van de acuerdo al reino de Dios. Y de hecho, alguien dijo lo que se tenía que hacer, y eso fue Cristo. Fíjense lo que leyó Cristo y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Y él dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí para dar buenas nuevas a los pobres. No está hablando en lenguas. Para dar buenas nuevas a los pobres, para proclamar libertad a los presos, dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y predicar el año digno del Señor. Entonces, si tenemos al Espíritu de Dios, nos ayuda a tener estas funciones y más otras que vienen en la Biblia. Pero no solamente el hablar en lenguas, que si usted habla en lenguas, perfecto, es para adoración de Dios, y también puede ser para edificación de la iglesia si hay un traductor. Pero yo no digo que no haya. Yo lo que digo es que no es la única manera en que el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de la iglesia. Hay don de profecía, de hospedar, don de dar las buenas noticias, don de ser maestro, de ser pastor. Y hay otros dones, pero no nada más el don de lenguas. Y de hecho Pablo dice: bueno, todo eso se va a acabar, y el único que va a quedar, ¿cuál va a ser? El amor. Ese es nuestro principal trabajo, y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a amar como Dios ama. Amén. Entonces vamos a cantar este canto, dice así. El Espíritu